Señor, gracias por esta oportunidad tremenda que tenemos de poder conocer de la figura de Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de uno de los términos por el cual se conoce a Jesús más complejo, pero al mismo tiempo más profundo y más divinos, como es el Logos. Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos aprender de la mejor forma posible esto que suena complejo, pero tiene una profundidad y una belleza excepcional. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bien, les voy a compartir la pantalla y la ven, ¿cierto? ¿Sí? Sí, perfecto, Excel. Sí, Perfecto. sí. Bien, hoy día vamos a hablar de el logos. De ahora en más, ustedes ya están acostumbrados a que yo siempre utilizo dos versiones de la Biblia, que son la nueva versión internacional, siendo esta la favorita de su servidor, y la nueva Biblia de las Américas, que se ha convertido en un aliado súper importante en mi trabajo, en todo, tanto en la congregación como en León de Judá. Y vamos a agregar una tercera versión, que si pueden conseguirla se la recomiendo. Si no, instalen la aplicación, porque no está dentro de la aplicación de la Biblia, sino que tiene una aplicación propia, que es la Biblia Textual Cuarta Edición. Es una Biblia que está ordenada con el orden antiguo, no con el canon actual que viene de la Vulgata. Así que tiene otro orden, tiene otra estructura y lo dice todo. Todo, todo, tal cual, como viene. Si bien no es una Biblia para que ustedes puedan utilizar en su devocional y en la iglesia, pero sí sirve para el estudio. No es cara de conseguir. Yo estoy viendo si puedo contactarme con la gente. No me han contactado, lo hice hoy día en la mañana, para ver si puedo conseguirla para los que están interesados de acá. ¿Ya? Eso. Así que vamos a empezar a trabajar con esas tres versiones de ahora en más. ¿Bien? Hoy día vamos a estudiar solamente dos versículos que hablan del logos propiamente tal. Juan 1, versículos 1 y 14. Juan 1, versículos 1 y 14. La NBI dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La Nueva Biblia de las Américas dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia textual dice: en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús, como el Logos, habla... eh, bueno, esta es una palabra griega. Esta es una palabra griega que se puede traducir, como ustedes ya vieron en la NBI, como palabra o como verbo. Las dos acepciones pueden considerarse correctas, si bien no es la precisa, pero sí son correctas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un término muy complejo de precisar, ya lo vamos a ver. Y se emplea solamente en esta parte del Evangelio de Juan. Es solamente aquí. ¿Qué es lo que indica este logos? Habla de la doble naturaleza de Jesús. Jesús tiene una naturaleza... A ver, un chat, a ver. Buenas noches a todos. Buenas noches, Kevin. La doble naturaleza de Jesús habla de esta dualidad que vive Jesús. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Entonces, esta dualidad le permitió mantener totalmente sus atributos divinos, lo que permitió que pudiera hacer milagros. Pero, totalmente hombre, para que pudiera ser tentado, para que pudiera también entender las miserias humanas y en base a eso ser movido a misericordia muchas veces
como está todo registrado en los evangelios, y eso permitió que pudiera efectuar algunos milagros. Esta palabra de análisis, para analizarla, para profundizarla, Juan vuelve a usarlo en 1 de Juan 1.1 y en Apocalipsis 19.13 puntualmente. Si bien se traducen de otro modo, pero originalmente decían logos. Y es, como les dije, una palabra que requiere mucho análisis, no es una palabra fácil de entender. Y eso es lo que vamos a tratar de precisar en la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Primero vamos a hablar qué es el logos propiamente tal. Después vamos a ver las 3 cláusulas asociadas al logos de Juan 1.1. Y el logos ya totalmente hecho carne. ¿Qué significa que se haya hecho carne? Y todo lo que implicó aquello. Bien. El logos. ¿Qué es el logos? Es un término de connotación filosófica que es muy profundo en la filosofía, sobre todo en la filosofía de corriente griega. No tan clásica, pero sí griega. Tiene un significado súper profundo. Tiene que ver con acciones y con esa capacidad que tiene el ser humano de ser depositario en parte de la divinidad. A eso se refiere puntualmente el logos, aplicándolo a la terminología propiamente tal, no aplicado a Jesucristo. En la patrística, Justino el Mártir, uno de los padres apostólicos, decía que todo el género humano tenía algo del logos, algo del unigénito de Dios estaba en cada uno de nosotros. Cuando uno lo profundiza y lo entiende mejor, tiene que ver con eso del Espíritu Santo que vive en nosotros cuando aceptamos al Señor. Esa es la parte del unigénito de Dios que viene a vivir con nosotros, porque Jesús viene también a habitar en nuestros corazones. En hebreo existe un símil de logos, y esta es la palabra davar. Davar significa en hebreo palabra, lenguaje, discurso, cosa. Puede definirse también como eso. Es más, en la Septuaginta, ¿ustedes saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento griego que se tradujo en Alejandría por cerca del año 300 a.C. y se le llama de los 70 porque fueron 70 eruditos judíos los que la escribieron, porque en la época en que se hizo este trabajo, el hebreo ya no existía como lengua, existía el arameo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Y la lengua común del mundo era el griego. ¿Qué fue lo que hicieron? Tradujeron las escrituras hebreas al griego para que los judíos de la diáspora pudieran acceder a los libros sagrados. Por eso se llama la Biblia de los 70, que sirvió de base también para que en la época de Jesús todo el mundo entendía la Biblia de los 70, la Septuaginta, o Biblia de Alejandría también, como se le llama. Entonces, en base, la Biblia, la Septuaginta, fue la versión de la Biblia que utilizaron los apóstoles para hablar del mensaje de Dios y para escribirlo en el Nuevo Testamento, y también fue la base para el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento que Jerónimo ocupó en la Vulgata. Bien, estos vocablos griegos son usados como sinónimos. Perdón, en la Septuaginta, me adelanté. En la Septuaginta se traduce alternadamente la palabra davar como logos o como rema. De estos dos, rema es el más común ocupado en el Pentateuco, en Josué, en Jueces, en Ruth y en Job. Para el judío de la época, era más allá de un simple sonido, sino que era algo de existencia independiente y que tenía poder. Que, como lo podemos leer en Salmos 33.6, 107.20, 147.15 o en Jeremías 23.29, ahí es donde se está ocupando esta palabra rema, y de ahí viene el mal uso de la palabra rema. Porque cuando uno dice, no, recibí un rema del Señor, no tiene que ver con una revelación. Rema tiene que ver con una palabra que en sí tiene poder y una existencia propia. Es un símil del logos. ¿Bien? Y es más, Isaac bendijo a Jacob usando esta palabra en Génesis 27, 33.
Cuando lo bendice, cuando hace cuando usurpa el lugar de Esaú, Isaac lo bendice ocupando ocupando el término rema. Esa es la bendición que le está inspirando. Está inspirando una palabra de poder y con una existencia propia sobre la vida de Jacob. ¿Bien? Miren, aquí en Génesis 1, 3, 6, 11, 14, 20, 24 de la Nueva Biblia de las Américas, fíjense cómo es utilizado el término dabar. Bien, miren lo que dice. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. A ver, ¿tenemos una pregunta? Buena. Ya. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra y según su especie, y así fue. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y después dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie, y así fue. Dabar es un símil de logos, pero con aplicación distinta. Aquí el escritor de Génesis, comúnmente aceptado que fue Moisés, ocupa el término dabar como una acción, como lo dije anteriormente, como una palabra que tiene poder independiente, que está llena de poder sobre sí. Entonces en el Antiguo Testamento ya existía una concepción de logos. Es por eso que Juan la utiliza. Y en más, vamos a entender de ahí el por qué Juan la utilizó. Pero cuando el Antiguo Testamento habla del poder que sale de la voz de Dios, está ocupando dabar. Y en Logos también a través de su palabra se ejecutaron acciones. Es más, no sé si ustedes han leído las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia fueron escritas por C.S. Lewis, que era cristiano. Y es un libro, es una saga de libros que tienen un mensaje totalmente cristiano. Ocupa personajes de fantasía, pero tiene muchas similitudes cristianas. Es más, Aslan es Jesucristo propiamente tal. En el segundo libro del orden que da C.S. Lewis, que habla de la creación de Narnia, sobre una inmensidad aparece Aslan. Y Aslan empieza a rugir con un rugido no fuerte, pero sí suficientemente para ser oído. Y conforme Aslan caminaba en el vacío y en la inmensidad, mientras él iba avanzando, iba hablando en la inmensidad, y la inmensidad iba convirtiéndose en... Entonces dabar es similar o distinto de rema. Depende de la aplicación. Cuando hablamos de una palabra que tiene poder para crear y que tiene fuerza sobre sí misma, es dabar. Rema tiene que ver con una palabra con poder, con una palabra que tiene existencia sobre sí mismo, pero que está aplicada a una bendición más que algo que cree. No sé si me explico. Dabar es un principio creador, rema es un principio de bendición, pero ambas son sinónimos, son equivalentes al logos griego. Es que ahí viene una mala interpretación del concepto rema, Iván. Porque rema lo estamos ocupando como si fuera una revelación de Dios. Como una especie de algo que estaba oculto y que se viene a manifestar. Rema tiene que ver con algo que siempre existió, que tiene poder independiente sobre sí mismo y que viene a provocar una determinada bendición, o que es una palabra que trae algo poderoso en sí mismo y que bendice. Acuérdate que fue esa la palabra
que ocupó Jacob para bendecir, perdón, que ocupó Isaac para bendecir a Jacob. Ocupó rema. Lo que pasa es que logos engloba estas dos formas de hablar del término en un solo término, en griego. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, también, sí. Ya, perfecto. Sigamos. Entonces Aslan, mientras va caminando y va rugiendo suavemente, todo Narnia se está creando. Aquí es lo mismo. Dios habla y se crean las cosas. Dios no tuvo que tocar nada para que se formaran y que se creara. Simplemente el poder de su voz soltó esta palabra, soltó verbo, acción, y se creó. ¿Bien? Por eso les quise mostrar este término. Este es un ejemplo aplicado de Dabar. Rema, lo expliqué anteriormente con Jacob. ¿Bien? Y aquí viene, y aquí quiero que pongan atención porque aquí vienen las tres cláusulas de Juan 1.1. ¿Por qué primero les presenté el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque no es el término para los judíos que estaban familiarizados con el Antiguo Testamento, era familiar. Estaban acostumbrados a entenderlo. Es por eso que Juan lo ocupa. Miren cómo lo vemos aquí. En el principio era el Logos, que es la primera parte de Juan 1.1. Bien, vamos a dividir Juan 1.1 en 3. Aquí habla de que en el principio Él ya existía. Y es maravilloso esto, porque antes de Génesis 1.1, el Logos ya estaba con el Padre. Ya estaba. Y en eso habla de que Él no puede ser parte de la creación. ¿A qué me refiero yo con esto? Que Jesús no era un ser creado. Jesús era un ser que ya existía como tal. Por eso Jesús no puede ser criatura, y es más, no existe nada en el universo antes de Él. Y antes de la creación y el comienzo de los tiempos, el Logo ya existía, como dice Juan 8:58. Esta afirmación habla de su eternidad. Jesús es eterno, Jesús no es un ser creado, Él no nació técnicamente de María, se encarnó en María por obra del Espíritu Santo. Si bien Jesús nace como humano, pero Jesús siempre existió. Y como dice en unos versículos más adelante, por Él y para Él fueron hechas las cosas. Significa de que Jesús mismo es el ejecutante de la creación. Cuando en Génesis 1.1 leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es porque y ahí donde Juan va más allá al afirmar que en el principio era. Porque aquí cuando Juan ocupa era, habla de una fórmula en griego imperfecto, en un tiempo imperfecto, en un pasado imperfecto, que se traduce como en, que es existencial y que transmite la idea de continuidad. O sea, para hacerlo más entendible, cuando Juan enlaza su mensaje a Génesis 1.1, habla de que Logos continúa su existencia ahora, en este tiempo, tal cual como lo estaba en ese tiempo. O sea, Juan 1.1 está desplegando la eternidad de Cristo y lo enlaza aún anterior a la creación. O sea, Jesús muestra su eternidad y muestra su divinidad en el tiempo que está en la tierra a través de su vida y de lo que Él hace. Y Juan lo explica con este término llamado Logos. Y es lo que también habla Miqueas 5.2 de la preexistencia de Cristo, que es eterna. Revela que el Hijo ya existía en la eternidad antes de todas las cosas. Y es más, es por eso que Isaías, ¿se recuerdan cuando dice en Isaías 9.6, Padre eterno? He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, y el mismo os dará señal, comerá mantequilla y miel. Bueno, no recuerdo bien el versículo porque dice más adelante, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, su nombre Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y así se va. Entonces Isaías también vio imágenes de la eternidad de Jesús. Cuando hablamos de Padre, como lo explicamos la semana pasada, era Señor. Entonces Isaías está reconociendo el señorío de Cristo desde la eternidad. ¿Se entiende? Y miren, cuando leemos Juan 1.3, ahí habla de otro vocablo griego que se llama dia, y que significa a través de, por medio de o por causa de. Y esta misma palabra se aplica a Dios Padre en Romanos 11.36. O sea, estamos hablando de que por medio de Jesús las cosas fueron hechas, y fueron hechas desde antes y continúan existiendo desde ahora. El texto de Juan es súper claro y objetivo al mostrar que no hay nada en este infinito universo que no haya sido creado por Jesús. Nada. O sea, el poder creador de Dios está en Jesucristo. Maravilloso. Cuando yo lo entendí quedé como palapa. Porque claro, uno piensa que Dios es el que creó el mundo. Muy perfecto. Pero el poder, la plenitud de Dios también está manifestada en el Hijo, en el Logos, y es por eso que tiene esta capacidad de crear. Es como cuando le hace el milagro al cielo que le escupe, que le pone barro en los ojos y crea ojos. Es por eso esa capacidad de Jesús de poder regenerar y de volver a crear las cosas. Porque el poder creador de Dios estaba plenamente en el Hijo. Y la capacidad del Hijo de crear se movía por un amor tremendo hacia la humanidad. El Espíritu Santo no tiene esa capacidad. No es que no la tenga, no es su función. Aquí hablamos de funciones. La función del Espíritu Santo es continuar la obra de Jesucristo en la tierra. Así como Jesús se sometió al Padre, sometió su voluntad al Padre, el Espíritu Santo viene a continuar y a glorificar al Hijo. Lo dice claramente, el Espíritu Santo viene a revelar al Hijo y a glorificar al Hijo. O sea, cuando Dios está creando, en Génesis 1.1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla de un plural. Puedo yo inferir, no sé si sea tan así, pero yo podría inferir que están los tres conversando. Pero el que ejecuta es el Hijo. El que tiene la acción, el que tiene el verbo, la palabra, es el Hijo. El Espíritu Santo viene a la tierra a otra función. Llegó en Pentecostés para guiar a la iglesia, para cuidar, para revelar el mensaje de Dios, pero el Espíritu Santo, que yo sepa, en la actualidad, desde que vino en Pentecostés, no ha vuelto a crear nada. No hay nada documentado en la Biblia que diga que el Espíritu Santo está creando cosas. Porque no es su función. Es un asunto de funciones. No de que quién es superior a otro. No. Es Dios en tres personas. Pero sí son roles muy marcados para determinadas funciones. Eso. ¿Se entendió, Iván? ¿Sí? Pongo un dedito para arriba. Sí, Axel. Súper. Perfecto. Que yo, como no veo en la pantalla, tengo solamente la presentación y un cuadrito. Entonces no estoy viendo. Por eso les pido que me escriban o me pongan en el chat algo para yo saber. ¿Ya? Segunda parte del versículo 1 de Juan 1. El Logos estaba con Dios. El término Dios. A ver, ¿qué me escribió? Algo, ya. Kevin te ir al fondo de la sala en un rincón y da vuelta.
El Logos estaba con Dios. El término Dios aquí se refiere al Padre, pues el nombre griego Theos en el Nuevo Testamento, cuando viene acompañado de un artículo o sin otra clasificación, siempre se refiere al Padre. Ejemplos: 1 Corintios 12:6, Efesios 4:6 y Filipenses 2:11. ¿Ya? El artículo griego no siempre aparece en las versiones de la lengua moderna. Por eso lo puse. Porque ustedes no lo van a notar. Pero creo que lo sepan. Por ejemplo, este artículo que hablo aquí, no aparece en la NBI, no aparece en la Reina Valera de las 60 en adelante, no aparece en la Biblia de América, y se hace una mención muy a lo lejos en la nueva Biblia de la América. No aparece en la TLA, no aparece en la NTV, y aparece solamente dentro de las Biblias católicas, creo que en la de Jerusalén, sí, en la de Jerusalén, y en la Cantera Iglesias. Pero en las versiones anteriores a 1909 en español no aparece. En las versiones anteriores a 1878 portuguesas no aparece. Y en las versiones posteriores a 1858 de la King James tampoco aparece. ¿Por qué lo sacaron? Porque cuesta un mundo traducirlo. Y genera... aquí les puse un ejemplo por el que cuesta entenderlo. Miren, la expresión aquí que se usa para esto es prostonteón, que significa con Dios. Y es esto lo que no aparece. La visito. Eso. Este es el que se come. Siempre. Hice la prueba con el traductor griego de Google. Y me puso metonteón, que significa lo mismo. Pero esta es la correcta. ¿Por qué? Porque cuando no está esto, no se puede entender la relación dinámica en la comunión perfecta en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Entonces las versiones modernas sacaron el pros. Cuando hablamos de profesional, es una palabra compuesta que significa pros, relación fesional con lo que tú hablas y haces. De ahí viene también el término federación, o federar, o fede, que tiene que ver con lo que tú haces, con lo que estableces o con lo que tú procuras hacer. Esa sería la conjugación correcta del griego. Las versiones modernas se comieron el pro. Se lo comen el pros. Y por eso no podemos entender esto. La relación dinámica es una comunión perfecta en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Por eso se los puse aquí. Porque se comen esto. Es por eso que, si ustedes quieren profundizar en el estudio de la Biblia y todo ese cuento, les sugiero conseguir un interlineal. Hay un interlineal muy sencillo de entender, que es el interlineal que vende Sociedad Bíblica Chilena, que es producido por ellos mismos, que cuesta como 15 lucas, 15.000 pesos, y tiene un lenguaje súper sencillo. Y aparte del texto griego está la Reina Valera contemporánea en una parte y la Biblia de Jerusalén en otra. Pero ya sí que ya se dedican a estudiar la teología ya en serio, entran en un seminario, consíganse el interlineal de la cueva o consíganse el interlineal trilingüe, ya también es mucho más elaborado el mensaje. Yo buscando en el trilingüe llegué a esta conclusión. ¿Ya? Así que hermano, a mí no me quedó claro lo que usted dijo del Espíritu Santo. Él no puede crear. O sea, una persona incompleta, una persona ilimitada, me está dando vueltas, eso mejor se lo pregunto. ¿Está bien, Marianela? ¿Sabes lo que pasa? No estoy indicando de que sea un ser incompleto, es un ser completo. Es un asunto de roles. El Espíritu Santo bíblicamente viene a continuar la obra de Jesucristo y a guiar a la iglesia y a los salvos
en, espíritu, en la verdad y en el camino del perfeccionamiento de la vida cristiana. No es que no tenga la capacidad de crear, no estoy diciendo eso en ningún momento. Es más, mencioné que cuando en Génesis 1, cuando se está creando al hombre, se dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla de una pluralidad. Puedo inferir de que está hablando la Trinidad completa entre ellos. No puedo darlo por sentado porque no tengo cómo validar aquello. Pero es un asunto de roles. Si es que tú analizas bíblicamente, el rol del Espíritu Santo es ese. Y la Biblia tampoco documenta que el Espíritu Santo esté haciendo una obra creadora. Lo que está haciendo es una obra regeneradora. El Espíritu Santo regenera al hombre de pecador al hombre pecador, a la mujer pecadora, que viene a los pies de Jesús y lo regenera al diseño original. Es regenerado. Eso sí tiene, es un poder regenerador. Pero el Espíritu Santo no tiene la función en este momento de crear. Porque a él se le mandó a hacer otra función. Él vino a otra función. Y la Biblia en ninguna parte enseña que el Espíritu Santo esté creando. Si está acompañando, si está revelando, si está enseñando, si está amonestando, si está redarguyendo de juicio, si está exhortando, si está regenerando. ¿Se entiende? Sí, sí. Como que sí, porque no me contestó más. Bueno. ¿Convence de pecado, de justicia y juicio? Sí. Sí. Sí, tal cual. Convence. Si es que tú te fijas, esas son todas sus funciones y están totalmente delimitadas. En, en pocas palabras, santifica. Tal cual. Exe, lo que pasa es que tal vez el punto es que como es un Dios trino, Sí, Trinidad, sí. desde ese punto de vista cuesta tal vez comprender el hecho de que el Espíritu Santo, claro, como bien señalas tú y lo defines categóricamente, tiene otra finalidad o otra función, Tiene otra función. pero eso no implica que cumpla la misma función del Padre y del Hijo. No implica que no la cumpla, que no lo haga. Exacto, porque son trinos, es que es complejo igual, No, sí tal es vez el complejo. concepto, es como para otra sesión, otro seminario, no sé. Totalmente. Es para un ciclo completo hablar de la Trinidad. Es un ciclo completo. Porque es muy denso. Pero estamos hablando de que a lo que vino el Espíritu Santo ahora, post ascensión de Jesucristo y Pentecostés hacia adelante. El Espíritu Santo vino a eso. No le estoy quitando mérito, ni lo estoy... Porque eso sería una blasfemia contra el Espíritu Santo y me estaría metiendo en el manso tete. Simplemente estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Y la Biblia, según yo sé, en ninguna parte del Nuevo Testamento me dice que el Espíritu Santo esté creando cosas. Pero está haciendo todo lo demás. Eso sí. Y está aquí. No se ha ido. El Espíritu Santo está acá. Desde Pentecostés acá. ¿Ya? Sigamos. Hablando de Trinidad. De suavecito por encima. Miren, para continuar con esto y para cerrar este punto. Así como el Padre, así como en la parte B del versículo de Juan 1.1 muestra al Padre como una persona distinta al Logos, esto, porque tengan cuidado porque están los unicitarios. Los unicitarios dicen que Dios es uno solo, y que Jesús es Dios. Por lo mismo. Porque estamos hablando de que Jesús tiene este espíritu creador y todo ese cuento, pero no es no solo es Jesús. No, esa es una secta. Están los unicitarios, el evangelio unicitario, que como que para ellos no existe la Trinidad. Reconocen a Dios, pero no reconocen a la Trinidad. Pero serían como los mormones, ¿verdad?
Como aquellos Los que... mormones otra herejía. Pero sí. Sí, pero más o menos la idea es esa, ¿no? No, pero es que los mormones nacieron de otra forma. El unicitarismo nace del cristianismo puro, incluso es parte de la reforma. Es más, fue una de las causas de la división de los Covenanters en Escocia. Incluso los pentecostales tienen una rama unicitaria. No es algo tampoco que no exista. Lo que pasa es que no entienden el concepto de Trinidad porque es un concepto muy complejo de entender y que no está formalmente indicado en la Escritura. No está. No está formalmente en la Escritura. No está. Tenemos que nosotros irlo, pero sí aparece. Aparece desplegado en un montón de partes. Pero la Trinidad, así como nombre propiamente tal, no existe. Los padres de la Iglesia Católica, junto con Jerónimo, le pusieron nombre a esto y en latín se llama Trinitas, que es la manifestación del misterio de la divinidad en tres personas. Eso así lo define el diccionario La Cueva, ni siquiera el diccionario católico. El diccionario de La Cueva, perdón, el de Vilás Quain de Clie. Lo define así. Trinidad es la manifestación del misterio divino del Dios en tres personas. Y viene del latín trinitas. ¿Mm? Para terminar Y de con el ahí punto. viene Trinidad, la Trin. Claro, es que yo le puse a mi hija por eso, porque en eso creemos con mi esposa. Nosotros creemos en un Dios trino. Entonces con eso estoy diciéndole, en eso creo. Creo en la Trinidad. Eso. De ahí viene mi hija. Eh, bueno, hay que tener cuidado con... aquí indica claramente y aquí se cae la doctrina unicitaria. Y aquí es donde también se manifiesta la Trinidad. ¿Por qué? Porque la manifestación de la Trinidad es clara en la Biblia. El bautismo de Jesús en Mateo 3, 16 y 17 y la oración sacerdotal de Juan 17 son ejemplos claros contra la doctrina unicitaria. Es más, Juan vuelve a enfatizar que el Padre es una persona y que el Hijo es otra en Juan 1:2. Y Juan también más adelante, cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, habla de la llegada del Espíritu Santo. Entonces él está hablando del Padre de que Jesús glorificó al Padre y pide que el Padre le glorifique. Y también habla de este paráclito, de este Espíritu Santo que iba a venir. Entonces Jesús en la misma está hablando de tres cosas al mismo tiempo. Entonces se cae a pedazos la doctrina unicitaria. Y aquí está totalmente demostrado. ¿Bien? Sigamos. La parte C. Y el Logos era con Dios. La idea de este versículo es a ver, en gramática existe las palabras que son progresivas. Entonces estamos hablando de que aquí es progresivo, pero también y es como una declaración aclaratoria del anterior. Y aquí se pone a decir enfáticamente que el Logos era Dios. Hay una progresión gramatical entre la primera parte y esta última. Va aumentando progresivamente la idea hasta cerrarla con que el Logos era Dios. Bien. Y el prólogo del Evangelio de Juan, que es Juan 1, del 1 al 14, y aunque fuese el único lugar en que hablara de la divinidad de Cristo, ya sería suficiente argumento, pero la doctrina de que Jesús es igual al Padre se enseña en toda la Biblia. En Juan 5:18, Juan 5:10-30, Colosenses 2:9, por nombrar algunos. Hay muchos más. Y Pablo en Romanos lo expone, pero a destajo. No, hebreo no tanto, pero sí Romanos lo habla de destajo. Así que eso no es algo que se caiga. Y también aquí volvemos a retomar lo que es Jesús, esto del Jesús creador. En Juan 1:3 lo presenta como el creador de todas las cosas. Bien, el creador del mundo ahora estaba entre los hombres. Eso es lo más maravilloso, tal cual como lo habla Juan 1:10. Vino como vida y luz, como lo habla Juan 1:4, y tanto el Padre como el Hijo son la fuente de la vida. ¿Se entiende?
Es más, aquí habla de que Jesús es la luz. La luz es un atributo divino, ¿cierto? A todo esto, tanto el Padre como el Hijo son la fuente de la vida. Por nombrar un ejemplo, se habla en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 30:20 y en el Nuevo en Juan 5:26. Por nombrar unos cuantos versículos. Pero esto de que tanto el Padre como el Hijo son la fuente de vida viene de Deuteronomio. Calculen. Y cuando hablamos de que Jesús es la luz es un atributo divino, totalmente. Y si bien Jesús enseñó a sus discípulos que era la luz del mundo en Mateo 5:14, Jesús enseñó en Mateo 5:14 que nosotros éramos la luz del mundo, pero nosotros no tenemos luz propia. Nosotros reflejamos la luz de Dios. Y Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre y es la que deshace todo el caos de la vida humana. Es lo que dice Juan 1:9. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque, y es la capacidad de la luz. La luz no es algo que simplemente nos alumbra. El concepto bíblico de luz habla de una salida de la tiniebla. Habla de una salida de la oscuridad y del frío hacia algo donde tú tienes un conocimiento cabal y perfecto. Ese te revela la divinidad de Dios y se hace parte de tu vida. Por ejemplo, y ahí retomo el tema que le expliqué hace un rato a Marianela. Cuando nosotros venimos al Padre somos regenerados. ¿Por qué? Porque la vida de pecado nos quita esta capacidad de entender y de vivir la eternidad. Nuestro diseño original es eternidad. La tiniebla se relaciona con la descendencia adánica. No sé si tomarlo tan así, man. Yo creo que la tiniebla tiene que ver con la capacidad del ser humano de salirse de la luz perfecta y de vivir una vida de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte y la muerte espiritual es la ausencia de la luz de Dios. De ahí viene el vocablo tiniebla. Tú vives en tiniebla, tú vives en oscuridad porque estás alejado de la luz, que es Dios. Dios es luz. Nosotros reflejamos su luz. Somos la luz del mundo, pero somos un reflejo de su luz. La tiniebla tiene que ver con que tú has salido, el ser humano sale de la capacidad de la luz, vive una vida alejada de Dios y dejas de ver la luz de Dios y te vas a la tiniebla donde hay confusión y donde no eres capaz de retomar a tu diseño original. Es por eso que el Espíritu Santo, cuando tú vienes, te regenera, te vuelve a armar para que tú puedas vivir la eternidad a la cual nosotros los cristianos vivimos al momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón y venimos a Él y vivimos esta vida de santidad. Volvemos a vivir la eternidad. La descendencia adánica tiene... Sí, pero es que la descendencia adánica se acaba con Jesucristo. Porque Jesucristo viene a ser este segundo Adán por el cual hace salir la muerte del mundo. La muerte ya no está, técnicamente la muerte sigue existiendo, pero no tiene el poder de retener al ser humano que ha aceptado al Señor y que vive una vida de santidad. Por eso, tal cual como Jesús resucitó porque la muerte no lo pudo retener, la muerte tampoco nos puede retener. Tarde o temprano vamos a resucitar. Cuando vuelva el Señor por su iglesia, resucitamos. Porque la muerte es solamente una pausa antes de la eternidad completa. ¿Se entiende? Sigamos. Parte 3 de la clase. Aquí viene una parte que me gusta mucho, que es el Logos hecho carne. Juan 1:14, 1 del 1 al 14. No lo puse. No se me olvidó esa lámina. Puse solamente la de Juan 1:1. Pero en Juan me devuelvo. Voy a devolver a la diapositiva 1 para solamente leer el versículo 14. Ahí está. 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo y unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso dice el NBI. NBLA. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Biblia textual, cuarta edición.
Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Bien? Ahora con eso. Cuando hablamos de habitó y habitó entre nosotros, es un vocablo griego, es que no, que habla de vivir en una tienda. Y cuando se conjuga, que está aquí, habitó, habla de skene, que es una tienda, perdón, me enredé. Y habitó es skeno, que dice que habla de vivir en una tienda. Y el verbo es skene, que es tienda, cabaña o tabernáculo. ¿Bien? Juan utilizó un verbo que se refiere a una morada provisoria. El que lo muestra mejor es la Biblia textual, cuando habla de tabernaculizar. ¿A qué nos referimos con eso? Que Jesús anduvo entre nosotros manifestando los atributos de su divinidad, pero estaba en una morada provisoria. O sea, Jesús sí o sí iba a salir de la humanidad para volver a lo divino, tal cual como lo manifiesta en Juan 17. Sale de este cuerpo mortal para volver al Padre. Por eso es una carpa, un tabernáculo. Algunos, y se enseña mucho en algunos seminarios, tipología, y algunos dicen que el tabernáculo en el desierto es un tipo de Jesús, propiamente tal, porque es una morada provisoria de la presencia de Dios. Bien. Y de ahí viene eso. Tabernaculizó, vivió en una carpa, estuvo vivió en medio de nosotros, poniendo su carpa, o sea, y su carpa fue esto, el cuerpo. Su cuerpo humano fue una tienda, una carpa provisoria en la cual él habitó por 33 años para llevar una misión y luego volver a la gloria del Padre. ¿Se entendió? Y esto es diferente a lo que Pablo usa para enfatizar la divinidad en Colosenses 2.9. ¿Por qué? Porque en Colosenses 2.9 está ocupando el griego katoikeo, que habla de vivir y habitar, que ahí habla de permanencia, en el contexto de Colosenses 2.9. Aquí no, aquí habla de una morada provisoria, porque él iba a volver a la eternidad porque él era eterno. Iba y tenía que seguir viviendo eternidad. Bien. Y ahí entra el término logos propiamente tal. Este vocablo fue espectacular, fue una de las cosas que más bonitas que el Espíritu Santo le pudo haber revelado a Juan. Porque en esa época judíos y griegos lo pudieron entender. Porque logos también se puede traducir, vimos que se traducía como palabra. Y esta forma era conocida por ambos pueblos. Lo que les dije al principio. Los judíos entendían dabar y rema. Los griegos entendían logos. Y en esa época que ya no se ocupaba tanto el hebreo, sino que se ocupaba el griego, todos, tanto judíos como gentiles, pudieron entenderlo. Es más, las traducciones hebreas del Nuevo Testamento usan dabar en Juan 1, del 1 al 14, 1 Juan 1.1 y Apocalipsis 19.13. Ocupan dabar. Las traducciones hebreas del Nuevo Testamento son la que ha llegado hasta el día de hoy, que es fácil de conseguir, es la peshita. O el peshita. El peshita ocupa esto. Ocupa dabar. Y cabe resaltar que la idea griega del logos es impersonal, pero el uso de Juan 1.1 es personal y recibió el nombre de Jesús cuando vino a este mundo. Sí, es maravilloso. Sí, es lo más lindo que entender el logos. ¿Se fijan? Hemos hablado de una palabra, de una acción contenida en este concepto filosófico que Juan ocupó para hablarle filosóficamente a los griegos, pero también para hablarles divinamente de algo eterno que venía manifestándose desde Génesis a los judíos, que es logos. Y es por eso que puse la imagen de
de este Jesús creando por palabra. Palabra. Por eso dije que palabra está bien, verbo está bien, pero el término correcto es logos. Se puede traducir verbo o palabra. Verbo ocupa Reina Valera. Palabra ocupa, creo que la NTV ocupa palabra. Entonces, está bien. Habla de algo, de ese sonido fuerte, poderoso, que tiene poder en sí mismo para determinar una acción. Y esa acción es una acción creadora. Bien. El término logos, miren lo que dice Juan 1:18 de la NBLA. Nadie ha visto jamás a Dios, y el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Leo de nuevo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La palabra es el recurso principal de una comunicación y por eso que se reveló a sí mismo por medio de su palabra. ¿A qué me refiero yo con esto? A través de su palabra, Dios Hijo revela a Dios Padre. Y a través también de su palabra, Dios Hijo reveló y avisó que venía Dios Espíritu Santo a efectuar la otra parte del camino de la iglesia, en la cual nosotros estamos metidos ahora. ¿Se entiende ahora el concepto completo? Bien. Para terminar, en Jesús se reúnen todas las cualidades divinas que lo describen como el único Salvador de la humanidad. No hay otra forma, no hay otra persona que pudiera hacer todo esto, salvo Jesús. Su historia, sus obras no se limitan al periodo entre su nacimiento y su muerte. Él estaba presente desde la eternidad, actuando en la historia de su pueblo Israel. Jesús siempre estuvo. Es más, algunos dicen que cuando Abraham ve a estas personas divinas que le vienen a avisar que iba a ser padre, era Jesús mismo. Algunos también han dicho de que con la persona con la que peleó Jacob fue con Jesús. Que Jesús siempre estuvo. Jesús estaba y estuvo y está siempre. Vino como hombre y su gloria fue vista por los de su generación. Oh, me encantaría tener una máquina del tiempo para ir a verlo, un DeLorean. Maravilloso. Él completó la obra de la redención en la cruz del Calvario, volvió al cielo y desde ahí guía a su iglesia y volverá en gloria a buscar a su pueblo y a vivir eternamente juntos. Logos entonces es palabra, es verbo. Es la palabra de Dios creando, es la palabra de Dios haciendo, es la palabra de Dios ejecutando una acción sobre la humanidad. Eso es el logos. ¿Hay dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. La parte fea de la clase. Bueno, Tarea. 1. Comente la definición del logos filosófico. Les dije que logos era un término filosófico. Quiero que me lo definan filosóficamente. 2. Explique brevemente la doctrina de la dualidad de Cristo. Es una doctrina. Explíquela brevemente. No quiero que se anden comprando. Bueno, si quieren, cómprenle el libro gráfico que tiene un montón que hablan de eso. Pero no sé si entre que se los compren, se los despachen y lo alcancen a estudiar. eso se llama marketing. ¿Ya? 3. ¿A qué se refiere la frase tabernaculizó con nosotros? Comente. Se los dije. Esas se las dije. ¿Dónde se aplica el término dabar? También se los dije harto.
¿Qué expresa la frase con Dios? Juan 1:1. Ahí aparece. ¿Qué expresa la frase con Dios? Yo creo que las primeras dos preguntas son las difíciles, las otras están todas en la clase. Sí, tranquilo, sí. Este fin de semana voy a dejar los dos videos arriba. Sí, ya el primero está editado. No lo subió. Está hecho hasta el PDF. Sí está. Pero lo vamos a subir luego. Bien. Eso. Hermano Exe, ¿para Dígame. cuándo la tarea? Las tareas que era que tú eres para todos los nuevos. Las tareas Para mí también, yo no sé. se entregan hasta el miércoles a las 23:59:59. Y Hasta hay este que mandarlas por miércoles. correo. ¿A cuál correo? Editorial. Ahí lo dejáis en el chat. Editorial arroba leondejudá.cl. Y listo. Bien. Ahí está. Profe P. ¿Qué me iba a decir algo, Astrid? ¿Lo puedes escribir en el grupo, profe? ¿Cómo? Sí, no hay problema. No hay problema. Ahí lo voy a poner. ¿Dónde está esto? Ahí está. Mail tarea. Ahí está, enviado. Eso. ¿Puede pasar la lámina de la tarea en el grupo? Sí, Astrid. Terminando la clase hago eso. Les pego el pantallazo como siempre lo hago. No hay problema. ¿Ya? Oramos para que las hermanas que van a participar en la congregación vayan a la conexión. No les quiero complicar eso. ¿Oramos? Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos de profundizar en el Logos, la palabra creadora de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque entendemos de que hay eternidad en ti y tú las has compartido con nosotros por medio de tu Hijo, que nos salvó y nos ha sacado de una vida con una muerte eterna asegurada a tener siempre sí vida eterna. Gracias, Papá, por eso. Gracias por todos los que se pudieron conectar. Gracias por su corazón, por su disposición y las ganas de aprender. Sé tú con ellos siempre. Bendícelos, cuídalos y hazlos crecer. Gracias, Papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Eso, amados, que el Señor les bendiga y hasta el otro jueves.